Y yo le conté toda mi historia al doctor y me dice el doctor, mira, no quiero darte un diagnóstico, pero yo creo saber cuál es tu problema. Dice, te voy a mandar a hacer una resonancia magnética y regresas. Me hice la resonancia, regresé con él la revisó y me dice, efectivamente es lo que yo pensaba. Me dice, tu problema son los biopolímeros y tienes en la espalda muchísimo, desde el lado lumbar, él me mostró todo allí. Tienes muchos en los glúteos, más que todo en las caderas, y se te ha emigrado a las piernas. Cosa que yo no era novedad para mí porque yo sabía que yo tenía las piernas. En la zona lumbar no tanto, porque él me mostró todo lo que yo tenía y yo, ay Dios mío. Entonces él me explicó, me dijo, mira, todo esto está causando inflamación en tu cuerpo y esto es lo que te está causando tu calcio. Y yo, doctor, ok, ¿qué tengo que hacer? Entonces él me dice, por ahora te voy a tratar con esteroides, de nuevo las esteroides. Yo dije, bueno, las esteroides, ok. Y me dice, pero esto es temporal, porque tú no puedes tomar esteroides por mucho tiempo. Me explicó todos los efectos secundarios que podían causarme. Esto va a ser por ahora. Pero él me dijo, la solución a este problema es que te operes. Y yo, ay no doctor, yo me he operado ya 4 veces antes, o sea, otra más ya no. Y él me decía, es lo único, eso es lo único que tú puedes hacer, es operarte. Entonces estuve como 1 año y medio con esteroides, mientras eso en la cabeza tengo que operarme, pero yo no me quería operar. Estuve 1 año y medio pensándolo, pero en realidad cada vez que yo lo pensaba lo quitaba de mi mente porque yo decía, no. Yo no me voy a operar más. Entonces yo dejaba las esteroides y me hospitalizaban, porque el calcio me llegaba a 15, que es lo más alto que uno lo puede tener. Entonces cuando me hospitalizaban yo ni siquiera me quería quedar y ellos me decían, no, usted tiene que quedarse porque usted le puede dar un heart attack, como es un ataque al corazón. Y yo, bueno, me quedaba. Y estuve así mucho tiempo hasta que estuve mi última hospitalización fue en agosto del año pasado. Y ahí me asusté un poquito, el doctor vino y me regañó porque me dijo, no, tú no puedes estar así, Heidi, tú no puedes estar en este calcio sube y baja, vas a dañar tus riñones y lo próximo que te va a tocar, si se dañan tus riñones y tú no tomas las pastillas, es diálisis. Cuando él me dijo diálisis, yo dije, no, yo no quiero vivir lo que me quede de vida con diálisis. Yo dije, entre mí prefiero morirme. Y tampoco me quiero morir. Yo decía, tampoco me quiero morir. Entonces, fue donde yo ya pensé, yo dije, bueno, entonces el doctor pobrecito empezó a buscarme doctores en los Estados Unidos. Encontró un doctor que había operado 2 casos de biopolímeros. Había operado a la mamá y a la hija que tenían biopolímeros. Por allá en Indianápolis, un estado súper lejos de donde yo vivo. Y le dije, doctor, yo no me voy a ir para Indianápolis a un doctor que ha operado a 2. Entonces le dije, no se preocupe, yo ya tengo el doctor. Y me dice, oh sí, le digo, sí, pero no es aquí, es en Colombia. Porque ya para eso yo ya había seguido al doctor ya por 5 años, yo lo seguía por las redes sociales, me veía todos sus videos, seguía todos sus tips de cuidado de la piel, que la comida, los jugos que uno había que tomar. No, yo me veía todos los videos de él. Y yo dije algún día, si me tengo que operar, porque yo no me quería operar más, yo dije, si algún día me tengo que operar, yo me voy a operar con él. Entonces cuando ya me llegó esto, yo ya sabía, yo ya tenía a mi doctor. Pero para esto, antes de que me hospitalizaran en agosto, yo tenía vacaciones planeadas y tenía para Cartagena. Entonces yo le dije a mi esposo, vamos a dividir los días. Nos vamos a ir 5 días para Cartagena y 5 días para Medellín. Llamé al doctor, hice la cita, le traje la resonancia y pues eso fue antes de que yo llegara al hospital de nuevo. Yo vine aquí, el doctor fue muy, muy sincero conmigo, de nuevo me vine con mi esposo y mi hija. El doctor me escuchó toda mi historia, porque como ven mi historia es larga, de todo lo que me había pasado, mis complicaciones, y él fue muy sincero conmigo al principio. Me dijo, Heidi, tu caso no es fácil, es un caso difícil. Yo me acuerdo que en mi mente yo venía pensando, ok, me opero con él, una operación, dije yo en mi ignorancia. Yo decía, yo quiero la técnica de los 3 colgajos. Yo ya venía a decirle al doctor que era lo que yo quería. Entonces, cuando me senté con el doctor fue muy sincero conmigo y me dijo, mira Heidi, tu caso es muy complicado. Tu caso no es de una operación, vas a tener que tener como de 2 a 3 cirugías. Y yo, ¿qué?
Yo era como un balde de agua fría que me estaba cayendo. No solo eso, me dijo, yo no puedo hacerte la técnica de los 3 colgajos. Yo no sé si él se acuerda de eso que él me dijo. Y él me mostró el video, me dice, buscó en su computadora y me buscó el video de una señora que yo ya había también escuchado el caso de ella, que era una señora ya mayor, que había tenido muchas complicaciones y la cicatriz que, la operación que le podía haber hecho a ella, que yo creo que era como en bloque. Cuando él me mostró eso, yo justo había sido un video que a mí me había impactado tanto, porque no quedó algo bonito. Y yo lloré ese día, yo lloré tanto porque yo siempre decía, la cicatriz a mí ya no me importa, pero uno es mujer. Y uno dice, pero a veces ya cuando tú ya ves las cosas, como yo siempre digo, no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Entonces ya cuando él me dijo, el plan, este es tu plan, esto es lo que yo te puedo hacer. Entonces a mí como que yo dije, ay, o sea, me afectó mucho, ¿no? Porque yo dije, wow, yo ya mis cicatrices se me borraron casi, ahora volver a esto, y era como algo que estéticamente no iba a quedar bonito. Pero él me explicó todo y cómo iba a ser. Entonces nos devolvimos para Miami y a mí se me quedó eso, ¿no? Pero con varias semanas lo asimilé, porque el estar con esteroides a mí me afectó muchísimo, muchísimo. Del tiempo, cuando yo regresé fue cuando me hospitalizaron por última vez, después de la consulta que había tenido con el doctor. Entonces el doctor pues me había dado todas las recomendaciones y yo decidí operarme con él, todas las recomendaciones de comer saludable, de hacer ejercicios, del cuidado de la piel. Entonces yo me fui con todo eso, pues en mi plan de hacerlo. Pero cuando me hospitalizaron, ya me asusté y empecé a ser, como dicen ustedes, más juiciosa con los esteroides. Y ya me tocó tomarlos todos los días porque el doctor me habló muy duro. Mi doctor de allá, mi endocrinólogo, me dijo, Heidi, si tú no haces esto, ya para eso yo ya le había dicho a él que yo ya tenía un doctor, que me iba a operar. Entonces él me dijo, si tú sigues así, no tomando las pastillas, tu calcio va a subir muy alto y tu doctor no te va a operar con un calcio de 15. Me dijo, llámalo y pregúntale. Entonces yo dije, no, yo me tengo que operar, yo me quiero operar. Entonces ya me fui como muy juiciosa con las pastillas, pero tuve el efecto secundario de las pastillas, que subí como casi 20 libras. Yo pesaba como 120 y llegué a pesar 138, porque desde agosto hasta enero tuve que estar con las esteroides para que no me subiera el calcio y el doctor me pudiera operar. Yo ya le había llamado, le había dicho, sí doctor, yo me voy a operar. Pusimos fecha, mi fecha era el 14 de enero y entonces todo ese tiempo yo estuve con esteroides y subí muchísimo de peso y era algo, los efectos de los esteroides a mí me hicieron muy mal, porque a mí me daba depresión, me daba los cambios ¿cómo se dice? Moods. De humor, los cambios de humor. Un día estaba bien, otro día estaba triste, lloraba mucho, a veces lloraba sin saber por qué lloraba, todo me molestaba. Entonces todo eso era efecto, porque yo no era así, era efecto de eso. Y aparte lo de la comida, me dio una obsesión y una ansiedad por la comida, y yo comía cosas que yo no estaba por lo regular comía. Yo siempre fue de comer muy poquito y me daba cosas de comer cosas fritas, harinas, unas cosas que yo antes decía, uy, Dios mío, ¿cómo la gente puede comer eso? Y me daba por comer eso. Pues sí, entonces los efectos de las pastillas, de las esteroides, eran muy fuertes. A mí me dio depresión, me daba muchos cambios de humor, lloraba por todo, me sentía muy deprimida, sentía que la vida yo no quería seguir viviendo. Si tenía que vivir con esteroides por todo el resto de mi vida. Yo me veía al espejo y veía que no era yo. Yo tenía la cara súper hinchada, subí como casi 20 libras desde el tiempo que empecé con los esteroides, y porque me dio una obsesión con la comida. Cosas que yo no era así antes, yo siempre he sido de poco comer. Y yo comía demasiado, me daba cosas de comer en el trabajo. Yo comía mi almuerzo y yo me servía un almuerzo grande y me quedaba con hambre. A la hora yo estaba con hambre de nuevo. Y me daba pena porque yo tenía una compañera que ella me decía, pero tú comes mucho. Y yo me daba pena. Entonces a la hora, si ya me había dicho eso, y a la hora verme comer de nuevo, entonces lo que yo hacía era, yo iba a las maquinitas que vendían chucherías allí, porque ahí no venden comida, sino chucherías. Y yo iba y comía todas esas cositas, me iba al baño y me escondía para comer.
porque me daba pena que me vieran comer tanto. Igual en la casa. Yo llegaba a mi trabajo y siempre yo llego primero que mi esposo, que mis hijos. Entonces yo llegaba y yo comía. Yo buscaba rapidito que comer antes de que alguien llegara y me viera, porque me daba pena, porque en la noche yo iba a cocinar y iba a comer de nuevo y yo en las noches casi no comía. Entonces, claro, con todo eso subí tanto de peso y me sentía culpable, porque yo decía, yo no soy así. Yo me miraba al espejo y yo decía, yo no quiero ser así. Y mi preocupación otra era que yo ya había hablado con el doctor y ya me había dado pues todas las pautas que yo tenía que seguir para mi cirugía: comida saludable, ejercicios, dormir bien, y yo no hacía nada de eso. Incluso hasta el sueño también, en las noches no. Yo siempre he sido de poner la cabeza en la almohada y dormirme, y en ese tiempo no podía ni siquiera dormir bien. Yo creo que era tantas cosas en mi mente, tantas cosas que procesar. Se me venía la operación, yo iba a ir con 20 libras de más a operarme, pero para esto yo había hablado con el doctor y yo le había dicho, doctor, yo estoy tomando esteroides, pero me da miedo todo esto. Entonces él me dijo, no te preocupes, toma las esteroides, porque yo prefiero operarte con un calcio normal a que vengas con un calcio alto y con menos libras. No te puedo operar. Entonces pues tuve que seguir así con mis pastillas para que el doctor me operara, y yo vine aquí con eso, como con 20 libras más. Lo que me hizo decidirme a operar, porque yo estuve 1 año y medio con esteroides, tomándolas y no tomándolas, porque yo no me quería operar. Pero con mi última hospitalización, el doctor pues fue un poquito duro conmigo, como quien dice, pero era como para hacerme entrar en razón, que si yo no me operaba, mi próximo era diálisis, porque yo iba a dañar mis riñones en ese sub y baja de calcio y no iba a tomar pastillas. Entonces lo próximo era diálisis, y yo dije, yo no quiero vivir con diálisis. Yo había escuchado mucha gente que yo no quería vivir así. Incluso yo dije, si yo para vivir así, pues yo me quiero morir. Pues prefiero morirme, porque tampoco me quería morir, pero yo dije, no, tampoco me quiero morir. Entonces yo dije, bueno, vamos a operarme una vez más. Y decidí operarme, y hasta para esto, todo este tiempo, en este 1 año y medio que el doctor me venía sugiriendo la operación, yo no le había comentado nada a mi esposo. Él siempre me preguntaba, ¿cómo te fue con el endocrinólogo? Y yo, bien. Él me dice lo mismo siempre. Y yo no le quería contar que él me había dicho de nuevo de operar, porque ya nosotros no estaba planes de operar. Y yo decirle a él de nuevo, vamos a agarrar de nuevo, hacer viaje de nuevo, irnos, pasar 2 meses, 2 meses, que en ese tiempo eso es lo que yo pensé que era lo máximo que yo podía estar. Yo decía, ahora, ¿cómo le digo? Entonces un día le dije a mi esposo, le digo, tengo cita médica y quiero que me acompañes con el endocrinólogo. Y él, ¿por qué? Le digo, no, es que el doctor, le digo, quiero que te explique bien, porque tú siempre me preguntas qué te dijo, y a veces yo no sé cómo explicarte en los términos médicos, acompáñame. Y me dijo, bueno. Y cuando lo llevé, el doctor le dijo y yo para eso ya le había dicho al doctor, yo voy a llevar a mi esposo, usted le podría explicar por qué yo necesito operarme de nuevo. Y él fue el que le explicó que era algo de vida o muerte, para que él entendiera de que de pronto no era que yo me quería operar por estética. Es más, yo no me quería operar.